¿Qué puede llevar a un hombre que lo tenía todo a desaparecer completamente del mundo del espectáculo? Hoy vamos a desentrañar uno de los misterios más perturbadores de la televisión internacional. La historia de Mehmet Akifalakurt, el galán turco que conquistó corazones en todo el mundo, pero que terminó destruido por las sombras de su propia fama. Te advierto desde ahora, lo que vas a descubrir en este video cambiará para siempre tu perspectiva sobre el precio real del éxito. Desde romances secretos que nunca pudieron resistir la presión, hasta declaraciones explosivas que conmocionaron a toda la industria turca, y finalmente, un silencio tan inquietante que aún hoy genera escalofríos. Suscríbete ahora porque esta historia está llena de revelaciones que muchos intentaron silenciar. Dale like si quieres conocer la verdad completa, activa la campanita de notificaciones porque contenido como este es censurado constantemente, y te garantizo que si ves este video hasta el final, la revelación bombástica te dejará sin palabras. El niño de Estambul que soñaba con algo más. En las estrechas calles de Estambul, en 1979, nació un niño que jamás imaginó que se convertiría en el ídolo de millones de mujeres. Mehmet Akifalakurt llegó al mundo en una familia sencilla, donde el dinero apenas alcanzaba para cubrir las necesidades básicas. Pero había algo diferente en este niño de mirada intensa. Mientras otros niños jugaban despreocupadamente, Mehmet tenía esa mirada curiosa, como si buscara algo más grande, algo más allá de la realidad que lo rodeaba. Sus padres, conscientes de sus limitaciones económicas, le inculcaron valores como la responsabilidad y la perseverancia, lecciones que serían fundamentales en su vida posterior. A los 14 años, cuando debería estar disfrutando de su juventud, Mehmet ya trabajaba para ayudar a su familia. Cargaba cajas, trabajaba en talleres, hacía entregas, siempre con una seriedad que contrastaba con su edad. Pero lo que más llamaba la atención era su presencia magnética. Alto, de rasgos marcados, con un carisma natural que era imposible ignorar. Fue precisamente esta presencia la que cambió su destino para siempre. Un cazatalentos de moda se acercó a él de manera inesperada, viendo algo especial que ni el mismo Mehmet sabía que poseía. La propuesta parecía surrealista para un joven acostumbrado a la lucha diaria, pero al mismo tiempo representaba la oportunidad única de cambiar completamente su vida. Aunque indeciso al principio, decidió aceptar la propuesta, impulsado por el deseo de mejorar las condiciones de vida de su familia. No sabía que esta decisión lo llevaría a experimentar las alturas más gloriosas del éxito, pero también las profundidades más oscuras del alma humana. Entrar en el mundo de la moda fue como atravesar un espejo hacia otra dimensión. Por un lado, Mehmet llevaba consigo el recuerdo de noches donde el dinero apenas alcanzaba para las necesidades básicas. Por otro, comenzaba a experimentar los focos brillantes de una industria glamurosa, donde su presencia era aplaudida y deseada. Esta transición no lo hizo olvidar sus orígenes. Al contrario, cada paso que daba se sustentaba en el recuerdo de la férrea disciplina aprendida en casa. Cada desfile de moda, cada fotografía, no era solo un acto de vanidad, sino un recordatorio de que había superado barreras que solo quienes han experimentado la escasez pueden comprender. Gradualmente, se convirtió en uno de los modelos más solicitados de Turquía. Su disciplina y mirada penetrante se consideraban un rasgo distintivo que le abrió puertas inimaginables. La culminación llegó con títulos prestigiosos como Mejor Modelo de Turquía y Mejor Modelo del Mundo, galardones que no solo consolidaron su posición, sino que le dieron reconocimiento internacional. Pero en su interior crecía una sensación inquietante. Su carrera no podía limitarse a posar para cámaras o desfilar. La misma inquietud que formaba parte de su personalidad lo impulsó hacia nuevas posibilidades, y fue entonces cuando surgió la invitación que cambiaría todo: actuar en televisión. Al principio, el camino hacia la televisión parecía arriesgado. Dudaba si sería solo una cara bonita intentando actuar o si realmente podría transmitir emoción frente a las cámaras. Pero el mismo carisma que lo había hecho inolvidable en las pasarelas pronto comenzó a notarse también en su actuación. ¿Quieres saber cómo un simple modelo se convirtió en el galán más deseado? Dale like ahora y sigue viendo porque lo que viene te va a impactar. Su transición a la televisión se produjo a principios de la década de 2000, un periodo de auge absoluto para las telenovelas turcas que comenzaban a conquistar corazones no solo a nivel nacional, sino internacional. Mehmet debutó en papeles menores, pero rápidamente forjó una reputación como actor que no solo llenaba la pantalla con su presencia imponente, sino que lograba transmitir emociones intensas y devastadoras.
Cada aparición reforzaba la percepción de que había nacido un nuevo galán, alguien que lo tenía absolutamente todo: belleza, magnetismo y un talento natural que parecía fluir sin esfuerzo. Pero el verdadero punto de inflexión llegó con su actuación en la telenovela Sila, donde protagonizó junto a la actriz Cansu Dere. La trama, llena de emociones fuertes, dilemas culturales y tensiones entre tradición y modernidad, encontró en Mehmet Akif Alakurt el protagonista masculino perfecto. Su actuación conquistó al público femenino de forma absolutamente abrumadora, y pronto se convirtió en uno de los rostros más populares de la televisión turca. Las escenas románticas entre su personaje y la protagonista se volvieron icónicas. Miles de fans seguían con devoción religiosa cada episodio, suspirando por cada mirada, cada gesto, cada palabra que salía de sus labios. Pero lo más impresionante era que el éxito de Sila no se limitó a Turquía. La telenovela se exportó a varios países, expandiendo la fama de Mehmet y transformándolo en un símbolo internacional del poder seductor de las producciones turcas. Mujeres de diferentes culturas, desde Latinoamérica hasta los Balcanes, suspiraban por su figura orgullosa pero sensible, mientras que los productores veían en él la prueba viviente de que la televisión turca podía competir a escala global. Para Mehmet, sin embargo, este ascenso meteórico también trajo dilemas personales devastadores. Aunque reconocía el privilegio de ser tan querido y admirado, mantenía una relación conflictiva con la fama que lo consumía día y noche. La vida personal de Mehmet Akif Alakurt siempre estuvo rodeada de un misterio inquietante que, con el paso de los años, no hizo más que aumentar la curiosidad obsesiva en torno a él. A diferencia de muchos de sus colegas que disfrutaban divulgando sus relaciones en revistas y programas de televisión, él prefería guardar un silencio perturbador. Este silencio no era sinónimo de falta de vida amorosa. Todo lo contrario. El nombre de Mehmet se asociaba constantemente con mujeres del mundo artístico, actrices, modelos, personalidades del espectáculo con las que supuestamente mantenía relaciones clandestinas entre bastidores y en eventos sociales exclusivos. Hubo épocas donde los periódicos reportaban pasiones intensas con sus compañeras de reparto, especialmente durante las grabaciones de telenovelas. El público a menudo confundía la química de los personajes con la vida real de los actores, creando una atmósfera de expectativa constante y especulación enfermiza. En raras entrevistas, Mehmet dejó entrever que le costaba confiar en la gente, especialmente en las relaciones románticas. Admitió que para alguien en su posición era casi imposible separar el interés genuino de la búsqueda desesperada de fama y estatus social. Esta desconfianza no solo le impidió formar vínculos duraderos, sino que también lo llevó a aislarse emocionalmente de amigos y colegas. Muchos afirmaban que Mehmet vivía un vacío emocional, resultado de la constante necesidad de protegerse de la decepción y la traición. Se reportaron romances intensos y devastadores que terminaban abruptamente, a menudo en medio de ataques de celos o la insoportable presión de vivir bajo los reflectores constantes. Algunas mujeres que supuestamente estuvieron involucradas con él comentaron anónimamente que estar con Mehmet era como una montaña rusa emocional extrema. Era intenso, apasionado y protector, pero también tenía un lado frío y distante, como si una parte de él nunca estuviera realmente presente. Esta contradicción se reflejaba en su actitud pública, cortés y educado en eventos, pero siempre con el aire de alguien que prefería estar en cualquier otro lugar. Pero esto es solo la punta del iceberg. Si pensabas que ya conocías la historia completa, prepárate porque lo que viene te va a dejar sin palabras. No pares de ver. Aunque era un hombre reservado que rara vez se exponía innecesariamente, Mehmet Akif Alakurt tenía una cualidad que lo hacía completamente impredecible a ojos de los medios. Cuando hablaba, sus palabras jamás pasaban desapercibidas. No era de los que se escudaban en respuestas ensayadas o discursos cuidadosamente preparados para complacer a todos. Al contrario, su franqueza era mordaz y a menudo explosiva. Esta cualidad convirtió algunas de sus entrevistas en auténticos terremotos mediáticos en Turquía, dejando claro que tras la impecable imagen del galán televisivo se escondía un hombre crítico, inquieto y, sobre todo, profundamente insatisfecho con la superficialidad que rodeaba la industria. Una de las declaraciones más polémicas y devastadoras de Mehmet se produjo en una entrevista concedida en la cima absoluta de su popularidad, cuando declaró sorprendentemente que la fama es una prisión de oro. Las palabras resonaron como un trueno en cielo sereno.
Para muchos, esta afirmación parecía contradictoria viniendo de alguien que había logrado todo lo que miles de jóvenes aspirantes soñaban: fama mundial, dinero, reconocimiento internacional y la devoción obsesiva de un público fiel. Sin embargo, Mehmet lo veía de una manera completamente diferente y perturbadora. Para él, ser famoso no significaba libertad, sino vivir en una celda invisible donde cada gesto era vigilado las 24 horas, cada palabra interpretada hasta el cansancio y cada decisión personal cuestionada públicamente. Esta metáfora de una prisión dorada se extendió rápidamente por periódicos y programas de televisión, dividiendo opiniones entre quienes lo consideraban valiente por decir la verdad y quienes lo acusaban de ingratitud extrema. Pero esto fue solo el comienzo. En otra ocasión, Mehmet causó aún más controversia al criticar abiertamente y sin piedad el ambiente televisivo turco. Sin rodeos, declaró que muchos de sus colegas eran hipócritas y egoístas, palabras que resonaron como una bomba nuclear en la industria del entretenimiento. Denunció la falsedad absoluta que prevalecía tras bambalinas, donde abundaban las sonrisas frente a las cámaras, pero en los pasillos reinaban los enfrentamientos de egos, las traiciones devastadoras y las alianzas frágiles basadas únicamente en la conveniencia personal y económica. Al decir esto, sabía perfectamente que se estaba creando enemigos poderosos, pero parecía completamente indiferente, como si quisiera precisamente provocar una reflexión brutal sobre la realidad tras la pantalla. Su postura reforzó la imagen de un rebelde incontrolable, alguien que se negaba categóricamente a dejarse moldear por el sistema. Después del vertiginoso auge de su carrera con telenovelas como Sila y Danali, justo cuando parecía imposible que la brillante de Mehmet Akif Alakurt se desvaneciera, ocurrió lo completamente inesperado. El actor comenzó a retirarse de la pantalla gradualmente, casi en silencio, pero de forma lo suficientemente notoria como para generar especulaciones devastadoras. Al principio, muchos creyeron que se trataba simplemente de una pausa estratégica, común entre artistas que eligen sus próximos proyectos con cautela extrema. Pero a medida que pasaba el tiempo sin anuncios de nuevos proyectos, las preguntas comenzaron a acumularse como una avalancha imparable. Su repentina desaparición generó especulaciones sobre desacuerdos violentos con productores, insatisfacción profunda con los guiones, e incluso la posibilidad de una decisión radical de cambiar completamente de vida. La verdad, sin embargo, resultaría mucho más oscura y perturbadora de lo que cualquier rumor podría haber sugerido. Tras el silencio mediático, Mehmet se enfrentaba a una crisis existencial devastadora que lo consumía lentamente desde adentro. El glamour de la fama, que lo había acompañado durante años y lo había convertido en uno de los rostros más reconocibles de la televisión turca, comenzó a desvanecerse ante sus ojos como una ilusión cruel. Las luces del estudio y los aplausos del público ya no eran suficientes para llenar el vacío emocional que se extendía en su interior como una herida que no sanaba. Amigos cercanos revelaron, en declaraciones discretas pero devastadoras, que el actor se había sumido en una rutina marcada por largos periodos de aislamiento extremo y aterrador. Las salidas públicas se volvieron prácticamente inexistentes, las reuniones con colegas desaparecieron por completo, e incluso su interacción con la familia disminuyó drásticamente. Mehmet parecía rehuir no solo la exposición mediática, sino cualquier tipo de interacción que pudiera recordarle el glorioso pasado que ahora le causaba un dolor insoportable. Espera, porque lo que vas a escuchar ahora es la parte más impactante de toda esta historia. Si has llegado hasta aquí, dale like porque lo que sigue te va a cambiar la perspectiva para siempre. Lo que más impresionó a quienes conocieron de cerca a Mehmet fue la transformación radical en su relación consigo mismo. El hombre que una vez había cautivado al público mundial con su postura firme, mirada penetrante y voz distintiva, ahora mostraba signos alarmantes de descontento personal. Se había vuelto irritable, emocionalmente inestable e incapaz de afrontar incluso situaciones triviales sin reaccionar con una mezcla explosiva de ira y desánimo profundo. En algunas entrevistas concedidas durante este periodo oscuro, dejó escapar declaraciones que revelaban su visión amarga y resentida de la fama, de la naturaleza tras bambalinas de la televisión e incluso de su propia carrera. Palabras llenas de frustración y resentimiento reforzaron la imagen de alguien que había perdido completamente la alegría de ser quien era frente a las cámaras. La prensa, siempre atenta a los movimientos de las figuras públicas, comenzó a especular sobre los motivos reales de su retiro aparentemente definitivo. Algunos medios apuntaron a la posibilidad de una depresión profunda y devastadora,
Otros insinuaron dificultades económicas derivadas de malas decisiones financieras o la falta de trabajo que le permitiera mantener su nivel de vida lujoso. Aunque nunca hubo confirmación oficial de estos rumores, la percepción pública era que algo gravísimo le estaba sucediendo al actor. El público, acostumbrado a verlo como un símbolo inquebrantable de fuerza y romanticismo, tenía dificultades para aceptar que detrás de este galán se escondiera un hombre atormentado por inseguridades profundas y crisis existenciales devastadoras. Este contraste entre la imagen idealizada y la realidad íntima de Mehmet Akif Alakur fue quizás el punto más doloroso y revelador de su trayectoria completa. Mientras sus fans aún compartían nostálgicamente escenas de sus personajes más icónicos, él mismo parecía rechazar violentamente todo lo que estos papeles representaban. Había en él una especie de rebelión silenciosa contra su propio éxito, como si cada recuerdo de sus días de gloria fuera también un cruel recordatorio de que nada de eso había sido suficiente para traerle la paz interior que tanto necesitaba. Algunos colegas que mantuvieron contacto con él tras su gradual retirada de los medios informaron que Mehmet se había convertido en una figura completamente inaccesible, casi fantasmal. Había días en que parecía dispuesta a hablar de nuevos proyectos, pero poco después desaparecía sin dejar rastro, como si fuera perseguido por demonios internos. Otros afirmaban que rechazaba sistemáticamente invitaciones y oportunidades laborales, alegando que ya no le interesaba participar en un entorno que consideraba corrupto y superficial hasta la médula. Este alejamiento no fue solo físico, sino profundamente emocional, pues cortó vínculos con personas que antes formaban parte de su círculo más íntimo. En este espiral descendente de soledad surgieron indicios de crisis personales intensas. Se reportaban arrebatos de ira incontrolables, momentos en los que parecía completamente insatisfecho con el rumbo que había tomado su vida, como si cargara con un peso insoportable de expectativas frustradas y sueños rotos. La soledad, ya fuera por elección propia o como consecuencia inevitable, fue central en estos tiempos oscuros y perturbadores. Mehmet Akif Alakur parecía haber construido una fortaleza invisible a su alrededor, alejando tanto a quienes podían causarle dolor como a quienes podían ofrecerle el apoyo que tanto necesitaba. Y aquí viene la revelación más impactante. Según fuentes cercanas que hablaron bajo anonimato, el verdadero motivo detrás del retiro de Mehmet no fue solo una crisis existencial. Había algo mucho más profundo y devastador, la incapacidad total de separar su identidad personal de los personajes que interpretaba. El peso de ser visto eternamente como el galán perfecto, el héroe romántico incapaz de cometer errores, lo había destrozado psicológicamente. Cada vez que se miraba al espejo, no veía a Mehmet Akif Alakur, sino los personajes que había creado, y esta confusión de identidad lo llevó a un punto de no retorno. La fama, que inicialmente había sido su salvación económica y social, se había convertido en su prisión definitiva. No podía ser simplemente humano, con defectos y contradicciones, porque el mundo esperaba de él la perfección constante que solo existía en la ficción televisiva. Esta es la verdad completa detrás de uno de los misterios más fascinantes del mundo del espectáculo. Mehmet Akif Alakur no fue solo un actor que se retiró. Fue un hombre que sacrificó su identidad en el altar de la fama y pagó el precio más alto imaginable, la pérdida total de sí mismo. Su historia nos enseña que detrás de cada ídolo hay un ser humano frágil, y que el éxito aparente puede esconder las tragedias más profundas. La próxima vez que veas a tu artista favorito brillar en pantalla, recuerda la historia de Mehmet y pregúntate, ¿cuál es el verdadero precio de la fama? Si esta historia te impactó tanto como a mí, demuéstralo ahora mismo. Dale like, comparte este video para que más personas conozcan esta verdad oculta, y suscríbete al canal porque historias como estas son las que realmente importan. Activa la campanita porque el algoritmo intenta censurar contenido que revela estas verdades incómodas. Comenta abajo, ¿crees que Mehmet tomó la decisión correcta al alejarse de la fama? ¿O piensas que podría haber encontrado otra salida? Tu opinión puede ayudar a otros que están pasando por situaciones similares. Y recuerda, en un mundo lleno de apariencias y mentiras, solo aquí encontrarás las historias reales detrás de tus ídolos. Nos vemos en el próximo video con más revelaciones que cambiarán tu perspectiva para siempre. No olvides suscribirte si quieres ser parte de esta comunidad que busca la verdad detrás de las máscaras del espectáculo. Hasta la próxima revelación.